hoy clamamos a ti. Tú eres el único que puedes abrir el mar en dos, dejarnos pasar a la tierra que fluye leche y miel. Oye nuestra oración hoy, Señor. Ayúdanos. Dígalo conmigo. Dios te habla. Clarificando la condición de la salvación, segunda parte. Número 3. No pida que Jesús entre en su corazón. ¿Por qué? Haciéndolo no requiere un entendimiento del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias de quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo para salvar a los pecadores perdidos de la penalidad justa de sus pecados, por medio de la gracia de Dios. Además, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice que además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este pasaje demuestra claramente que el Evangelio de la salvación está centrado en una persona específica, Jesucristo. Dios se hizo hombre. Una obra específica, Él murió y resucitó de nuevo. Y un resultado específico, por nuestros pecados. El Evangelio son buenas noticias, porque Dios ahora ofrece a pecadores sin esperanza, sin fuerza, en rumbo al infierno, el regalo gratuito de la salvación por medio de la fe sola en Cristo y su obra completada en la cruz solamente. Dios quiere que los creyentes proclamen el Evangelio a otros para que ellos puedan entender exactamente qué es lo que necesitan creer. Léelo en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Francamente, cualquier niño de 5 años puede pedirle a Jesús que entre en su corazón, sin tener una verdadera comprensión de la persona, la obra y los logros del Señor Jesucristo, ni puedan entender la libertad y el hecho de que la salvación dura por los siglos de los siglos, por medio de la gracia maravillosa de Dios, aparte de nuestras obras religiosas. A lo largo de los años, he hablado a centenares de personas en cuanto a su salvación. He descubierto que cuando les hago 3 preguntas básicas, normalmente ellos revelan su falta de entendimiento del plan de la gracia de Dios sobre la redención. Las 3 preguntas básicas son: si murieras en los próximos 13 segundos, ¿sabes con seguridad que irías al cielo? Si Jesucristo estuviera en la puerta del cielo y te hiciera la pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar?, ¿qué le respondería a Cristo? ¿Hay algo que puedes hacer para perder tu salvación? ¿O puedes perder tu salvación? No les sorprende que las personas no alcancen a comprender que la salvación es solamente por medio de la gracia de Dios, aunque vinieron enfrente y hicieron un compromiso a Jesucristo, o entregaron sus vidas a Cristo y le pidieron a Jesús que entrara en sus corazones. ¿No entienden que la salvación por gracia está basada solamente en la obra de Cristo en la cruz? ¿Y es recibida solamente por medio de la fe? Sola en su obra completada solamente.
En vez de esto, es muy común que ellos piensen como las buenas obras son necesarias para ser salvos o para mantenerse salvos. Esto indica que ellos están confundidos en cuanto al sencillo plan de Dios para la salvación y el hecho de que han sido instruidos en pedirle a Jesús que entre en sus corazones. Esto ha añadido más confusión a la gente a la que ya tienen. Esta es la razón por la cual la Biblia da una buena explicación de cómo uno es salvo y cómo uno no es salvo. En el libro de Hechos dice: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en el justificado todo aquel que cree. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Libro de Romanos capítulo 3 versículo 28. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Libro de Romanos. Seguimos en el libro de Romanos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Libro de Gálatas. Seguimos en Gálatas. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Libro de Gálatas. El libro de Efesios dice: ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El libro de Tito. Después de haber impartido un estudio de la Biblia, algunos años atrás, un joven de la universidad se me acercó para conversar. Brian, nunca le he conocido antes, pastor, pero me llamo Brian. Mucho gusto de conocerte, Brian. Gracias por el estudio bíblico de esta noche, fue muy bueno. Gracias, Brian. ¿Cómo te fue de ayuda para ti? Cuando usted dijo que cualquier niño de 5 años puede pedir a Cristo que entre en su corazón, pero sin entender el Evangelio, esto es exactamente qué es lo que pasó conmigo. De verdad, explícame un poquito más. Llegué al punto de tener una idea de mi pecado y un conocimiento del infierno cuando tenía 5 años. Y tuve un gran deseo de ser salvo. Entonces mi madre me dijo que yo necesitaba orar para pedir a Cristo que viniera a mi corazón. Entonces lo hice. Años después dediqué mi vida y redediqué mi vida varias veces porque no estaba seguro que había sido salvo. Pero esta noche entendí personalmente, por primera vez, cómo que Jesucristo hizo todo en la cruz cuando Él murió por mí y por mis pecados. Y he confiado solo en Él para salvarme. Ahora sé que soy salvo. Lamentablemente el testimonio de Brian no es nada fuera de lo común en la iglesia evangélica moderna, donde el evangelio de la gracia no está siendo presentado con claridad. Cuando se hace la pregunta en cuanto a la salvación, hay una gran diferencia entre una y otra respuesta. Yo sé que soy salvo porque he pedido a Cristo que entre en mi corazón. Versus, yo sé que soy salvo porque la gracia de Dios, cuando confíe en el Señor Jesucristo, quien murió por mis pecados y resucitó de nuevo para salvarme. La primera respuesta se enfoca en lo que usted hace, mientras que la segunda respuesta se enfoca en lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Está confiando en una oración que hiciste para ser salvo? ¿O has confiado en el maravilloso Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Número 4. No vea que Jesús entre en su corazón porque confunde los medios de la salvación con los resultados de la salvación.
En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo sobre la salvación enseña claramente que uno llega a ser hijo de Dios por recibir a Jesucristo por medio de creer en su nombre. La palabra recibir en el tiempo aoristo habla de un evento completado, no un proceso continuo. Esto es consistente con el nuevo nacimiento, según el Juan capítulo 3, versículo 3, y de recibir un regalo, Efesios capítulo 2, versículo 8. De nuevo, la única condición para llegar a ser hijo de Dios es por medio de confiar personalmente en Jesucristo solamente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Libro de Romanos. El apóstol Pablo también nos explicó en el libro de Gálatas: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Por favor, note que, y por cuanto sois hijos, según Juan, esto es la verdad en cuanto a nosotros, por medio de la fe, sola en Cristo solamente. La idea está reafirmada en el libro de Gálatas: puesto soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que fue el resultado de esto: Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Note cómo Jesucristo ha entrado en los corazones de cada hijo de Dios cuando creyeron en Cristo Jesús. Esto no es porque ellos pidieron que Cristo entrara en sus corazones, sino porque Él entró con una de las bendiciones espirituales dadas a nosotros por la gracia de Dios. En el instante que creemos, confiamos en Cristo. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Libro de Gálatas. No necesita pedir a Jesús que entre en su corazón. Bíblicamente, Él entra en el instante cuando usted cambia su manera de pensar en cuanto a la salvación y deja de poner su confianza en una iglesia o en sus propias buenas obras para merecer la salvación, y pone su confianza solamente en la persona y la obra de Jesucristo, solamente para salvarse. Al confiar en cualquier otra cosa, eso es confundir los medios que los resultados. Satanás, por medio de la falsa enseñanza, ha tenido mucho éxito en poner la carreta delante de los bueyes. Por ejemplo, el bautismo en agua del creyente no es un medio de salvación, sino una expresión de la salvación. Sin embargo, algunas iglesias dicen que el bautismo en agua, como un bebé o adulto, es un medio de la gracia o de la salvación. Esto es un ejemplo de manera como pervierten el evangelio. Pero, ¿es acaso diferente esto que pedirle a Jesús que entre en su corazón, lo cual también confunde el medio con los resultados y pone la carreta delante de los bueyes? Además, ¿por qué es que el Espíritu Santo mora permanentemente y sella a cada creyente en el momento preciso de la salvación, de acuerdo a Efesios, sin ser invitado a entrar? El libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 13 al 14 y del capítulo 4 al 30. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque ¿qué es que cada creyente en Cristo ha sido justificado según Romanos? Redimido, el libro de Efesios, reconciliado, el libro de Romanos, y perdonado, el libro de Colosenses, sin haber pedido estas bendiciones. ¿Acaso no son provistos por la gracia de Dios en el momento preciso que alguien descansa por medio de la fe en Jesucristo solamente? Imagínese un hombre millonario que le ofreciera $1.000.000 como un regalo gratuito basado en la dura labor que él hizo. Aquí tienes $1.000.000. Quiero que tú lo tengas personalmente, aunque yo entiendo que no lo mereces, ni tampoco lo has ganado, pero quiero dártelo ahorita mismo como un regalo de mi amor hacia ti. Tú responderías rogando: por favor, deme $1.000.000. Por favor, aunque yo sé que no lo merezco y no lo puedo ganar, por favor, démelo. Querido hermano, si usted respondiera de esta manera,
no solamente sería algo de mal gusto, sino también un insulto al millonario y una indicación de su incredulidad. El hombre millonario ya le ha ofrecido y prometido darle dinero. Usted simplemente necesita creer su palabra y recibirlo. Usted no necesita rogarle o pedirle. Y si esto fuera el caso, ¿no estaría insultando también a la gracia de Dios del universo? Sino simplemente tomarle la palabra y creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios, por medio del pago infinito de su querido Hijo, le ha provisto a usted toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3, para que lo lean. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces siento que mi autoestima me